Hey, ¿qué la que hay familia? ¿Qué la que hay familia? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Charlando con Jonathan Flores. En el día de hoy tengo a un invitado muy especial aquí en mi estudio. El hombre tiene una historia que contar de superación muy firme. De hecho, me llamó la atención, por eso decidí invitarlo y aquí lo tengo. En el día de hoy estoy con Estefanel Gutiérrez. Estefanel Gutiérrez. ¿Gutiérrez de dónde? Bueno, una muy bonita historia, hermano, una bonita historia. Yo nací, crecí en el barrio La Manga, pero mi historia realmente comienza en dos municipios muy importantes del departamento de Bolívar. Mi ascendencia maternal es de María la Baja Bolívar y paternal es de San Basilio de Palenque. Entonces, nací en el barrio La Manga, donde estamos allá las comunidades afrodescendientes, La Manga, Nueva Colombia, Mequejo, El Valle, pero nuestra historia comienza realmente en San Basilio de Palenque. O sea, allá en La Manga, allá ¿cómo es que en Nueva Colombia? O sea, que andabas tirando pasas allá en la sede del Buller. Claro, claro, un pelado profundamente negro. De hecho, fui cantante de champeta de niño, ¿no? Muy conocido en el barrio como Estefanel con mucha miel. Una muy bonita historia. Estefanel con mucha miel. Sí, sí, Bueno, sí. o sea, es imposible que tú me digas que eres cantante de champeta o que fuiste cantante de champeta y que yo no te diga que te tires un disquito ahí. No, ya ni me acuerdo de muchas de esas cosas, pero bueno, mi historia comenzó en las calles del barrio de La Manga. Siempre apasionado por la música, de niño siempre, mi familia es música. Interpretamos instrumentos de percusión, mis hermanos también. Y bueno, yo tuve la fortuna de que un día mientras jugaba necesitaban elegir una persona que cantara en un grupo que se llamaba Los Chicos de Negros. Una muy bonita historia. Yo recuerdo que yo estaba jugando con un carrito y llegó la persona que trajo la letra y el director del grupo solamente por una maldad, porque quería castigar a todos los grandes, dijo, esta canción la va a cantar Estefanel. Y yo estaba ahí y yo me levanté como que soy yo el que va a cantar esa canción. Me dijeron, sí, yo dije, bueno, yo la canto. Y ahí empezó una historia. Hay un disco muy famoso, de hecho, que se llama Tito. Tito, ese disco se hizo muy famoso. Y de hecho muchos mis amigos hoy, mis amigos del barrio con los que yo nací y he crecido toda mi vida, me dicen miel, ¿no? Entonces mucha gente se pregunta cuando voy al barrio, me dice, "Ay, pero ven acá, ¿por qué te dicen miel?" Entonces tengo que contarle la historia. Porque yo, pues, vivo en el barrio La Manga. ¿Qué pasó con el disco Tito? ¿No explicaste? Bueno, esa es una bonita historia. Ese disco, Tito, lo grabamos en los estudios de Ricardo Lindo. Y ahí contábamos era la historia de un pelado que de niño había estado metido en problemas, que lo estaban buscando como las otras bandas, los otros cuadros querían Las como, otras. O sí, sea, sí, las otras del barrio. quiere decir que tú estabas en una banda. No, era una historia que creamos para como contar o cantar las vivencias de los pelados, o recrear un poco lo que pasaba en nuestra comunidad. Y Tito era ese personaje que contaba la historia de un pelado que era muy famoso en el barrio, pero que le gustaba estar metido en problemas y cosas así, que conquistó a la niña más bonita del barrio. Y era una historia muy bonita, entonces todo el mundo, esa canción le gustó mucho y sonó bastante, Tito. ¿Y esa canción fue inspirada en ti o tú eres el que la cantabas? No, yo la cantaba solamente. Recuerda que te cuento que llegó una persona que era el que le escribió esa canción, un grupo que se llama Chicos de Negro, se llamó Chicos de Negro, tenía unos artistas ya. Yo era el más niño de todos, ni siquiera en ese momento hacía parte de Chicos de Negro, pero resulta que el manager de la agrupación se da cuenta que todos no estaban como siguiendo sus directrices y yo estaba por accidente en ese lugar y como cuando llega la canción dice, ellos preguntan, pero ¿quién de todos es el que va a cantar? Y él dice, no, ninguno de ustedes, el que va a cantar es Estefanel. Yo estaba allá tirado en el piso jugando con un carrito. Me dice, yo me levanto como que soy yo el que va a cantar. Sí, tenía 6 años de edad. De hecho, te enseñé un poco ahorita la pieza del periódico El Heraldo en esa época, ¿no? Tenía 7 años apenas yo. Pero ya desde ese momento, realmente la pasión era la música, la interpretación de instrumentos folclóricos y todo eso, ¿no? Ok. O sea, ahí te diste cuenta que la música te gustaba. Demasiado, pero demasiado me gustaba la música. De hecho, parte de la historia realmente es porque en algún momento de mi vida yo tomo una decisión importante. Si sigo en la música, bueno, ahí voy e integro otros grupos musicales y interpreto después flauta de millo, saxofón, instrumentos como batería. Y empiezo a integrar un grupo musical. De hecho, estuve con Mónica Lindo, viajando a varios países, islas centroamericanas. Y ya a los 16 años tengo que tomar la decisión más importante. Miré a mi alrededor, mis hermanos músicos también, mayores que yo, y vi la necesidad de que tenía que tomar una decisión importante si seguía el camino por la música o definitivamente me iba por el derecho, que fue al final la decisión que tomé, ¿no?
siempre descubrí en ese trasegar de mi vida por la música, por la historia, por las artes, por la cultura, que hubo algo que me llamó mucho la atención, es que siempre nos ubicaban a nosotros, las comunidades de los pelados afro, como en temas del deporte, como muchas habilidades para el deporte, muchas habilidades para la música, pero yo siempre me cuestionaba por qué no veía pelados negros en espacios como de la ciencia, como científico, como abogado, como médico, es decir, en ciertas posiciones. Siempre de niño me cuestioné eso y a los 16 años tomé una decisión y dije, no, yo quiero ser abogado, yo quiero ser abogado. Y bueno, fue difícil al principio por mi familia, todos pensaban que iba a estudiar, que iba a seguir en la música, pero decidí por el derecho porque quería contar otra nueva historia y eso fue pues lo mejor que me ha pasado en mi vida. Ok, ok. Ve, criado en el barrio La Manga, como un pelado, sabemos que de pronto muchos de los pelados que están en el barrio La Manga no tienen la posibilidad de estudiar, quizás por el tema económico, no tienen. Como un pelado del barrio La Manga estudia derecho. No, no. Mira, allí en ese barrio puedes descubrir pelados profundamente talentosos, con No, no, muchas habilidades. discúlpame, Pero discúlpame que te interrumpa. O sea, quiero formularte la pregunta porque después me van a dar palo y van a decir, no, vas a decir que. No, no, no. La pregunta es que hay muchos pelados talentosos. sí, Ok, sí, sí. eso es indiscutible. Pero a veces la condición económica no te deja explotar ese talento. Exacto. No solamente Entonces, la eso, pregunta exacta. Discúlpame que te interrumpa porque después me van a dar palo y no quiero que me den no, palo. tranquilo. Te entiendo perfectamente. Entonces, la pregunta exacta es. ¿Cómo hiciste? ¿Qué condiciones? Yo qué sé, te ganaste una beca. Claro, claro. Te conseguiste un azúcar. Yo qué sé, o sea, esa es la pregunta. No, ya te entiendo, realmente porque no solamente son las ganas, sino los medios. Hay miles de personas, cientos de pelados en los barrios populares talentosos que tienen muchas ganas, pero que no tienen medios, ¿no? Yo pienso que ahí fue un detonante muy importante mi madre. Mi madre es mi superheroína, es educadora y toda la vida me llevó a eso de la educación, que era importante. Yo fui a una universidad, a la Universidad Libre, nunca se me olvida. Yo siempre soñé con estudiar allí. Yo fui a esa universidad, de hecho me inscribí, pero nunca me aprobaron el crédito ICETEX. Eso para mí fue un golpe muy duro, ¿no? Ya yo fui a los primeros 3 días de inducción y no tuve cómo pagar la matrícula, era por año en ese momento, pero resulta que pues después mi madre hizo unas gestiones con un tío, que es una persona muy importante para mí, se llama Humberto Mato, realmente es como un padre para mí, una persona que desde niño me ha ayudado a formar, a desarrollar mis habilidades como liderazgo. Él me tomó un día de la mano y me llevó a la Universidad Simón Bolívar y resultó que ese era un plan de Dios que yo fuera a esa universidad. Ahí descubrí absolutamente todo. Ahí el primer día me quedé en clase, fui a averiguar y me quedé en clase enseguida, la primera clase de Derecho ese mismo día y bueno, después de allí todo se hizo posible. Con mi madre pude hacer créditos y pude entrar en otras actividades, empezar a trabajar por las mañanas y por las tardes, para de esta manera poder pues pagar la universidad. Estudiaba por la noche y de mañana y de tarde trabajaba. Hacía música los fines de semana, trabajaba con algunas organizaciones, o sea, hacía de todo, hacía muchas cosas. Además inspirado por mi madre, porque ella pues se sobrepuso a muchas cosas, quedó embarazada a los 16 años, con 4 hijos y 32 años fue a la universidad. Estudió para ser educadora, hizo especialización, maestría y hoy termina su último año de doctorado. Entonces ella es como esa inspiración sobre la educación, sobre la importancia de la educación en mi vida. Además mi madre tiene una escuela en el barrio de La Manga. Yo siempre crecí pues alrededor de la educación, de libros, lápices. Entonces eso para mí fue muy importante. Entonces para mí la educación era todo. Yo sabía que tenía que hacerlo, que tenía que entrar a la Universidad Simón Bolívar. En ese momento lo logré y ahí empezó a construirse una muy bonita historia. Ok, o sea, tu madre te inspiró Sí, 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 definitivamente. Ok, o sea, tú estudiaste Derecho, pero si uno entra a tu Instagram o a tus redes sociales, pues nos damos cuenta que has estado en varias partes del mundo. ¿Cómo hace? O sea, quiero saber eso, ¿cómo Sí, hace? sí. Y de hecho la gente puede constatar, ver en sus redes sociales, el man ha estado en todas partes, hasta en las Naciones Unidas estuvo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hizo un muchacho de La Manga? No es un secreto que estigmatizan también Sí, sí, sí. al barrio. Entonces, ¿cómo hizo un muchacho de La Manga así? Si tú cuentas tu historia, la gente dice, no, este man de La Manga ha Sí, hecho claro, todo eso. claro. ¿Te sorprende, sí o Claro, qué? claro. Es que hay unos imaginarios, hermano. Hay unos imaginarios que se crean alrededor de que cuando una persona nace y crece en un barrio como La Manga, no tiene sueños,
no tiene aspiraciones, o puede ser la 7 de Abril, La Chinita, Barlovento, puede ser Carrizal, cualquiera de esos barrios, pero no hay nada más mentiroso que eso. Si hay una persona apasionada, si hay una persona soñadora que tiene ganas, carácter, convicción y ganas de salir adelante, es una persona que nace en un barrio como ese porque su límite es el cielo. ¿O es que tú alguna vez no ibas en un bus y no mirabas como los edificios y decías como que "Hey, yo voy a vivir algún día ahí, yo quiero tener ese carro"? ¿Nunca te pasó eso? En cantidades alarmantes. En cantidades, a mí me pasa lo mismo. Cuando uno nace en un barrio como ese, siempre tiene unos sueños grandes, se levanta por la mañana como con ganas de comerse el mundo, se levanta motivado. Así que bueno, yo siempre he tenido sueños, yo he tenido, ha sido un pelado de grandes aspiraciones, siempre me he puesto metas muy importantes. Entonces en la Universidad Simón Bolívar empezaron a pasar cosas muy especiales. Integré el grupo de investigación en derechos humanos, así representé, me gusta mucho la oratoria. Representé a mi universidad en concursos internacionales de derechos humanos, entonces fui al concurso nacional en Bogotá, estuve en una universidad que se llama la American University allá en Washington, D.C., estuve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero de manera simultánea siempre soñé con estudiar inglés, fíjate. Ese era mi gran sueño. Yo pasaba por el Centro Cultural Colombo Americano y decía, wow, ahí estudia la gente que tiene mucho dinero. Eso decía yo, ¿no? Ahí estudia la gente que tiene mucho dinero. Entonces, en algún momento la Embajada de los Estados Unidos abre una convocatoria para estudiantes afrodescendientes indígenas para que aprendan inglés y yo me postulo esa beca y gano la beca Martin Luther King. Eso partió la historia de mi vida en dos. No solo porque facilitó mis habilidades como líder, las amplificó, sino que me conectó con un mundo de oportunidades. Entonces, con la beca MLK, yo empiezo a tener una muy buena relación con la Embajada de los Estados Unidos y empiezo a viajar por el mundo en campamentos de verano. Tuve uno, por ejemplo, que se llama The Seven Mindset, las 7 mentalidades de éxito, poderosísimo. Hay otro liderazgo que fui con un instituto que se llama BCLI en Washington, D.C., también sobre liderazgo. Entonces, realmente la pregunta que tú me haces me la he preguntado también, incluso yo muchas veces. Yo a veces cierro mis ojos y cuando estoy en un avión, yo mismo me digo como que para dónde voy, cómo se dieron estas cosas, cómo se han venido dando todas estas cosas, pero definitivamente siempre alzo mis ojos a los cielos y me doy cuenta que ha sido Dios. Yo solamente he hecho lo que es humanamente posible, pero Dios se ha encargado del resto. Ha puesto gracia en mí y ha abierto las puertas. Yo participo en muchas convocatorias de becas internacionales que ofrecen muchos países. Muchas personas no saben, pero cientos de países del mundo tienen becas en verano y en invierno para aprender inglés, para mejorar las habilidades en liderazgo. Tienen muchas becas para ir a estudiar y yo siempre he aprovechado eso, no siempre buscando este tipo de oportunidades. No solamente para mí, sino para mi comunidad. De hecho, yo cuando gano la beca MLK creo un instituto que se llama Corposur. Corposur es un centro de habilidades para la vida y allí tenemos varios cursos de formación en habilidades para la vida. Y allí, por ejemplo, uno de los cursos es el inglés. Entonces no empecé a viajar yo, sino que también facilité que muchos pelados de barrios como Nueva Colombia, barrios como La Pradera, pudieran tener también las Malvinas, la oportunidad de ir a estos campamentos de verano. Entonces cada año llevamos jóvenes de estos barrios que demuestran que tienen habilidades, que hablan, que aprendieron inglés con nosotros en Corposur. Lo llevamos a esos campamentos de verano. Y de los espacios poderosos en los que Dios me ha permitido estar fue llegar a las Naciones Unidas. Yo hago toda una formación en derechos humanos, me gusta mucho el tema de los derechos humanos, por supuesto por la comunidad a la que represento, por la lucha incansable que he decidido dedicar mi vida, la igualdad de oportunidades. Entonces, llego a la oficina de Naciones Unidas, que para mí es una historia muy bonita. Muchas personas me preguntan, hey, ¿cómo un pelado de la manga llega a la ONU? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué bus se toma? Yo a veces me pregunto lo mismo, pero al recordar esa historia digo, wow, qué poderoso, qué poderoso. Cuéntanos. No, esa historia, hermano, te cuento que bueno, ya yo había tenido la oportunidad de estar en varias veces en varios países del mundo, en Alemania, Francia, Estados Unidos, Islas Centroamericanas, invitado por universidades a dar conferencias y cosas así. Yo soy abogado, terminé una especialización, ya había terminado una maestría en derechos humanos, muy apasionado en el tema. Y resulta que yo trabajaba en el Congreso de la República de Colombia. Así que ya tenía 22 años y ya trabajaba para el Congreso de la República de Colombia. Y se abre una convocatoria para integrar la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Yo estoy en Bogotá en la computadora, yo veo esa convocatoria y yo dije, bueno, voy para esa, voy a aplicar, vamos con todas. Yo siempre he sido un pelado que cree que todo es posible, profundamente, todo para mí es posible. Yo nunca he tenido un límite que esto, no, siempre con la convicción de que todo es posible. De hecho, una de las 7 mentalidades de éxito de las que te hablaba, ¿no? Así que yo empiezo a mirar el documento, todos los requisitos que piden y empiezo a crear el perfil para poder aplicar esa convocatoria, integrar la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. O sea, un sueño, llegar a la ONU. Bueno, lleno el documento, escribo varios ensayos,
paso durante un año muchos filtros, muchas entrevistas, muchos exámenes de lengua, manejo de deseado de segundo y tercer idioma. Y empiezo a pasar todos esos filtros hasta la última entrevista, que para mí fue la más poderosa. Yo estaba en Barranquilla en vacaciones, todavía los teléfonos celulares ni siquiera tenían cámara todavía, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba en Barranquilla en vacaciones y me envían un correo como Estefanel, ya estamos en el último filtro, de 1000 y pico de personas, quedan 80 personas. Son 7 personas que van a integrar, son 7 vacantes que hay. Así que bueno, yo estoy en Barranquilla y me hacen una llamada y dicen, te van a llamar tal día, tal hora, así que debes estar preparado. Yo estaba en mi casa, efectivamente me hacen la llamada, pero yo estaba extremadamente nervioso. A mí me gusta hablar mucho, me fascina hablar. No me he dado cuenta. Pero estaba muy nervioso ese día. Me empezaron a hacer preguntas en inglés y yo estaba muy nervioso. Decía, ¿qué pasa? En algún momento me tranquilicé y dije como, Estefanel, mira, no es ni siquiera video ni nada. ¿Qué te pasa? Tranquilízate, relájate. Esto es por lo que tú has trabajado toda tu vida, Estefanel. Así que puse todas las hojas de todos los documentos que tenía ahí, como estudiando todas las semanas, las abrí en la mesa y empezaron a hacerme preguntas. Nunca se me olvida que había una ecuatoriana por el acento, ¿no? Al final le pregunté de dónde era y me dijo que de Ecuador. Y empezaron a hacerme preguntas como ¿por qué venir a las Naciones Unidas? ¿Por qué tú tienes el perfil ideal para este puesto? ¿Cuál es tu formación en liderazgo? ¿Por qué? ¿Qué tal es tu manejo del inglés? Hacerme preguntas mucho sobre el sistema universal de derechos humanos. Hay una cantidad de mecanismos y unos temas legales. Empezaron a hacerme preguntas. Pero hay una pregunta en particular que me hacen, o un comentario en lo último, dicen, pero Estefanel, después de un año, ¿no?, de yo estar en esta aplicación, Estefanel, ¿por qué tú no aplicas mejor a otro programa? Porque analizando aquí tu perfil nos damos cuenta que tu perfil está más adecuado para tal programa. Eso fue como un baldado de agua fría, como que diciéndome como que sí, pero no. O sea, y entonces yo como que no, yo defendí mi posición, no, yo considero que yo tengo todas las habilidades para este programa, en primer lugar por esto, en segundo lugar, finalmente, yo argumenté muy bien, pero como siempre nos pasa en una entrevista, hermano, uno siempre como que mejor hubiera dicho esto, así que ese día fue un poco caótico, ¿no? Recuerdo que ese día terminó, yo me fui a la cama, me puse a orar, le di gracias a Dios por todo. Y dije, Señor, gracias, que se haga tu voluntad. Y al despertar pasó algo muy poderoso y particular. Siendo las 6 de la mañana acá, 12 del mediodía en Suiza, yo me levanté y recibí un correo. Y cuando abro ese correo es como usted ha sido seleccionado para ingresar a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Yo, no, Dios mío, qué locura. Eso para mí era una locura. Y yo dije, ¿cómo pasó todo esto? Dios mío, eso era una locura. 193 países del mundo, más de 1000 personas de todo el mundo, de todo el hemisferio occidental aplicando. Eso para mí era como, yo llegué a la oficina a los 25, 26 años, y eso para mí era algo impresionante, ¿no? Llegar a la oficina de Naciones Unidas. Y bueno, ahí empezó ya el trámite de vinculación, de papeles, de cosas, hasta que por fin se me dio y estuve ya sentado ante 193 países del mundo, haciendo monitoreo sobre la situación de derechos humanos del mundo, hablando sobre la situación de derechos humanos del país, de Colombia. Y fue una experiencia tan fascinante como enriquecedora, hermano. De la manga a Naciones Unidas. Oh, qué vaina, una buena historia. Y eso le deja entender a los jóvenes que el que quiere puede. Así es. Ya, solamente hay que trabajar por las vainas. ¿Qué te dicen tus compañeros o tus vecinos, por decirlo? O sea, ¿qué te han dicho? Porque tú sigues viviendo en la manga. No, yo vivo en la manga, 100%. Mucha gente cuando ve la foto piensa que yo estoy en Europa, que no, yo vivo en el barrio La Manga. No hay nada, hermano. Yo he ido a muchos países del mundo, pero no hay nada a mí que me haga sentir más orgulloso que haber nacido y crecido en el barrio La Manga y ser un pelado negro. Eso es lo que a mí me hace sentir más orgulloso. Es que nacer en La Manga fue lo que realmente me dio la fuerza, la convicción, las ganas, el empuje, el carácter para comerme el mundo. Yo creo que si hubiera nacido en otro lugar o en otra parte de la ciudad no hubiera tenido esas ganas, ¿no? Es que cuando uno nace en medio de las dificultades, esas mismas dificultades forjan tu carácter. Y eso fue lo que hizo el barrio La Manga. Caminando sus polvorientas calles, yo descubrí la fuerza, los sueños de niños, los sueños de un muchacho del barrio La Manga, cómo se empezaban a forjar. Y por eso yo lo digo, que no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ser un pelado del barrio La Manga. Lo digo en todos lados cuando llego, orgullosamente del barrio La Manga. Y así como yo, hay muchos pelados que tienen muchas habilidades, muy talentosos. Y por eso hoy asumimos esa gran labor titánica de ser como una especie de puente, de crear oportunidades
para los pelados de los barrios de la ciudad de Barranquilla, que tienen una historia particular, una historia muy de ellos, pero muchas historias que hay que contarlas, porque esas son las historias que nunca se han contado. De La Manga a veces se cuentan, en la mayoría de cosas negativas de Nueva Colombia, hay muchos barrios, pero casi nadie habla de muchas otras historias que hay detrás y de muchos pelados allí que están haciendo las cosas muy bien. Vi que tenías algo, como un programa, una vaina que se llama Los Pelados del Barrio. Eso con qué funciona, eso, explícanos un poquito sobre ese tema. Hermano, tú puedes ir a la ONU, puedes tener 2 maestrías, puedes hablar los idiomas que quieres, puedes ir ahí a todos los países que quieras, pero tú nunca vas a dejar de ser un pelado del barrio, ¿o no? Yo llego a la esquina de la casa y yo no llego ahí hablando de la jurisprudencia constante de la Corte Constitucional, no, me cogen un pelado ese y me mete un batazo, no. No, nada de eso, hermano, yo un pelado del barrio. Entonces, eso es un movimiento de pelados de la ciudad de Barranquilla, que lo que es como un espacio donde los jóvenes nos encontramos, nos conectamos y construimos ideas por la ciudad de Barranquilla. Barranquilla ha crecido muchísimo, demasiado. Hoy Barranquilla no es solamente la cuarta ciudad más poblada del país, ni la economía número 1 de la región Caribe, sino que además Barranquilla hoy alberga unos indicadores muy importantes en materia de salud, de educación, de infraestructura, de turismo. Y nosotros desde ese mismo escenario, desde ese mismo movimiento, lo que hemos venido haciendo es conectándonos entre jóvenes, viendo que tenemos que cuidar esta ciudad que ha crecido mucho y que hoy nos está demandando a nosotros, a los pelados de los barrios, que la cuidemos. Y además de eso, pues hemos construido ideas por esta Barranquilla. Es que hay veces que pensamos en la Barranquilla, Jonathan, del 2050. ¿Cómo sueñas tú esta ciudad? Pero la única manera de tener unas pistas de cómo va a ser esa ciudad es juntando a los pelados y diciendo, ay, ¿qué piensas tú? ¿Qué quieres tú ahí en Carrizal para el 2050? No, de repente un pelado en Carrizal te dice, no, está haciendo mucha calor, queremos una piscina allá, una gran piscina en Carrizal, porque cada vez que vengamos del colegio queremos tirarnos. Para ponerte un caso ahí irónico, ¿no? Es como se construye una ciudad, pero alrededor de lo que quieren los pelados en los barrios, ¿no? Hay un caso ya muy particular de una ciudad que se construye sin consultar o sin preguntarle a los niños, adolescentes de la época. Al final termina siendo una ciudad odiada, una ciudad que no es cuidada, porque nunca le preguntaron a los niños por qué eran niños, o a los adolescentes, o a los jóvenes porque eran jóvenes. A ellos no les interesaba. Esas son cosas de personas que usan corbata y nunca quisieron esa ciudad. Entonces Barranquilla ha crecido mucho, pero hoy hay que enamorar a los pelados de los barrios de su ciudad. Hay que hacerlos sentir que deben cuidar esta ciudad, hermano. Y los pelados del barrio es ese gran movimiento que busca eso, conectar a los pelados, hacer actividades, juntar a los pelados en actividades lúdicas, de cultura, de arte. Barranquilla hoy debería ser la capital de la cultura de todo el país. Mira, Corea del Sur se dio cuenta que no tenía de pronto ecosistema, la biodiversidad o la cultura que tiene este país, un país como Colombia, pero empezaron a exportar a través de series o a través de artistas, entraron a una industria muy particular y hoy en día son potencia de eso. Hoy nosotros tenemos una riqueza natural y cultural impresionante en la ciudad de Barranquilla, que con los pelados, con esta nueva generación que nosotros la hemos llamado los super barranquilleros, porque nacieron en esa ciudad que ya tiene megacolegios, parques, tenemos que empezar a explotar. Una sociedad se desarrolla, se explota el talento de los pelados. ¿Cuántos jóvenes tienes en ese movimiento de...? Bueno, hoy en día hay muchísimos jóvenes, hay más de, qué sé yo, 800, 900, casi 1000 jóvenes de toda la ciudad de Barranquilla, pero son pelados que hay unos que están muy vinculados al proyecto, haciendo actividades en los diferentes barrios, y hay otros que se suman a las actividades mucho más masivas. Hemos hecho unas actividades particulares, hemos recuperado entornos, por ejemplo, de algunos barrios. En el barrio La Esmeralda recuperamos un entorno con los jóvenes. Nosotros somos mucho del discurso de la autogestión, ¿no? No es la idea que llegue el Estado y tiene que resolverte todo. Hay una forma, y de hecho una teoría de la gobernanza horizontal de muchos escritores que plantean que si queremos resolver un problema determinado en una comunidad, hay muchos actores, y entre el Estado, la sociedad civil, la iglesia, incluso para ellos, hay otros actores que son fundamentales, la empresa privada. Entonces lo que nosotros estamos buscando es cómo, a través de la autogestión de los problemas, no solo la comunidad identifica el problema que tiene, sino que además de eso la misma comunidad se encarga de empezar a buscar respuestas o soluciones para ese problema, ¿no? Entonces eso es lo que estamos pensando, que los pelados estemos en esa misma dinámica y que no estemos pensando en que el Estado tiene que ser proveedor o el Estado tiene que ser el Estado benefactor, ¿no? O sea, trabajar, no que todo lo quieran regalado. Por Trabajar, hermano, aquí hay que trabajar porque nosotros tenemos muchas habilidades, necesitamos que nos tiendan puentes como lo que queremos nosotros hoy, tender puentes para los pelados, pero los pelados tienen habilidades, hay que darles las herramientas para que ellos trabajen y desarrollen sus habilidades. Aquí hay mucho talento en Barranquilla. Ok, bueno.
sabemos que en este momento estás aspirando a un cargo político, pero mucha gente dirá, no, este man se está metiendo en ese cuento con los pelados y tal, es porque se iba a tirar político. ¿Tú qué puedes decir de eso? Porque, bueno, yo lo sé, pero para que se lo explique a la gente, que yo sé que tú eres un pelado Claro. criado en la manga, vivido y que es la hora y todavía vives allá. Pero muchas personas pensarán Sí, eso sí. que yo te acabo de decir. ¿Me Claro. entiendes? Entonces, ¿qué le puedes decir tú a esa gente? Yo le puedo decir a esa gente que Estefanel Gutiérrez toda su vida la ha dedicado al servicio y a la colaboración social, toda la vida, ¿no? Ahí en las redes sociales está desde la música, desde que fundé Corposur, que es un centro de habilidades, que alcanzamos a tener más de 1.500 estudiantes del sur. Es decir, toda la vida nos hemos dedicado a eso, a promover oportunidades de educación para los pelados, oportunidades de formación en habilidades para la vida, oportunidades para mejorar sus habilidades en liderazgo. Pero yo pienso que son como niveles que se van como cumpliendo. Hoy en día hemos asumido ese gran reto de ser poder, consideramos que tenemos las capacidades, las habilidades, el liderazgo y además la formación, porque es muy importante la formación para ser poder en la ciudad de Barranquilla y también empezar a construir esa ciudad ideal que todos soñamos, pero desde los barrios y para los barrios. Es que en los barrios hay mucho talento, pero lo que hay que es conectar esos talentos. Entonces nosotros hemos asumido esa labor titánica con mucho amor, con muchas ganas, además porque sabemos qué es lo que hay en los barrios, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, no es una cosa de ahora, es un trabajo de toda la vida, un trabajo de niño y que lo vamos a poner en servicio a esta ciudad que amamos, pero rotundamente. Pelado profundamente enamorado de la ciudad de Barranquilla, que quiere aportar esa experiencia y ese saber también en función de los pelados y de la ciudad. Te voy a hacer dos preguntas. Hasta tres, hermano. Ok, bueno, tú lo estás decidiendo. La primera, ¿yo por qué tendría que votar por ti? Bueno, ahorita te di unas pistas, pero lo primero, por lo que deberías votar por mí, primero es porque soy una persona honesta. Ah, ok, perdón. El hombre está aspirando al Consejo de Barranquilla, Así no es. habíamos dicho. Entonces ahora nuevamente te hago la pregunta, ¿por qué tendría que votar por ti? Estefanel es una persona honesta, es un pelado del barrio de La Manga. Estefanel es una persona profundamente convencida de que a través de la educación nosotros podemos medir el verdadero desarrollo de una sociedad, podemos desarrollar una sociedad y es a través de mi historia de vida. Y segundo, y finalmente porque yo me he dedicado, yo me he formado para hacer gobierno. Yo me he formado para, a través de mi experiencia, también poder inspirar a muchas personas, pero poner en conocimiento mi formación y mi experiencia a disposición de la ciudad de Barranquilla. Una persona nueva que nunca ha hecho política, nunca ha sido político, pero sí profundamente enamorada de la ciudad. Además que quiero finalizar o cerrar con algo muy particular. Hoy la ciudad de Barranquilla o el país no está pidiendo tampoco ese modelo, ese estilo de político que nosotros perfilamos o ubicamos. Hoy la gente quiere más líderes. De hecho, Estefanel aparece en un escenario político por su liderazgo, porque la misma gente está pidiendo líderes así, líderes reales, líderes que puedan tocar, que conozcan las problemáticas, las necesidades de la gente y que puedan hablar tranquilamente de eso, pero además que tenga la capacidad de poder hablar, por ejemplo, de temas muy importantes en la ciudad de Barranquilla, como que mierda, nos construyeron una ciudad muy bonita, pero ahora cómo nosotros hacemos un cambio de comportamiento cultural en cuanto al manejo de residuos, por ponerte un ejemplo, porque cada vez que llueve todo el mundo empieza como a vertir residuos a las fuentes hídricas, pero ¿cómo nosotros hacemos para que desde el Consejo se empiecen a hablar de estos temas que son importantes? O otro tema muy importante, que es esa famosa transición hacia la primera biodiversidad de Colombia, Barranquilla, cómo Barranquilla está haciendo esa sostenibilidad o ese proceso de sostenibilidad ambiental, tanto en los procesos administrativos como desde el área privada. Entonces, yo pienso que yo voy a aportar mucho a este debate desde la academia, pero sin dejar a un lado lo popular, sin dejar a un lado lo de barrio, la barriada, porque eso también es importante, ¿no? Es poder integrar esos conocimientos técnicos, la academia, la experiencia internacional, los buenos oficios, las buenas prácticas internacionales con lo que está pasando en los barrios, conectarnos y también conectar a la ciudad con lo que está pasando en el mundo. Hoy el alcalde merece y necesita también un consejo que esté pensando en lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, cómo resolvemos el problema del primer empleo aquí en la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo lo hacemos? A nosotros se nos ha ocurrido que debemos tener varios actores. Por ejemplo, la cooperación internacional, que es fundamental para generar empleo en una ciudad como Barranquilla. La empresa privada, que es el motor de desarrollo de una ciudad o de un país. Y por supuesto el sector público. Pero esto hay que integrarlo con un cuarto actor, que son las familias. ¿Cómo integramos a la familia en cabeza de los pelados de los barrios con estos tres actores? Nosotros podemos empezar a construir empleo en la ciudad de Barranquilla, que es un gran reto, ¿no? Para mí uno de los grandes retos, además de la seguridad de la ciudad, es crear empleo para los jóvenes en la ciudad. Ok. Segunda pregunta. Estefanel queda. ¿Se muda del barrio La Manga?
Esa pregunta me la han hecho muchas veces. Muchas veces me han hecho esa pregunta, pero yo creo que no lo hice cuando llegué a trabajar en el Banco Interamericano o en Naciones Unidas. Regresé y ahí estoy viviendo en el barrio de La Manga. Y todo el mundo, cuando ve los videos, piensa que ya yo no vivo en el barrio de La Manga o que me mudé o que vengo a Europa. No, yo pienso que ese barrio me ha dado todo lo que hoy soy yo. Y yo en el barrio de La Manga soy una persona que estoy muy bien, me siento cómodo, estoy con mi comunidad, estoy con mi familia. Pero eso no va a definir, o sea, el tipo de persona que yo soy, el amor que yo siento por mi barrio. ¿Sí me hago explicar? No, yo entiendo, pero o sea, la pregunta fue puntual. ¿Te mudas o no te Yo mudas? no me mudo del barrio de La Manga, yo sigo en el barrio de La Manga. Hoy te puedo afirmar que no me mudo, pero no sé el camino que puede deparar para mi vida. Yo hoy estoy en el barrio de La Manga, soy feliz en el barrio de La Manga. Así que yo estoy convencido de que voy a estar en el barrio de La Manga trabajando con mi comunidad, visitando los barrios, porque no queremos ser gobierno como escenarios de privilegio. Queremos estar en los barrios, tomando la sopa, haciendo las actividades con la gente. Porque es que muchas personas no han entendido o comprendido ese concepto de ser un servidor público, de ser un político, de ser una persona privilegiada que además le debe a la comunidad, y que han pensado que el político es un tipo alto, blanco, que llega en una gran camioneta y que no tiene contacto con la gente. Y eso es un discurso, un concepto muy falso, ¿no? Entonces nosotros queremos empezar a cambiar las formas de hacer política aquí en la ciudad de Barranquilla, y una forma particular es que la gente se sienta convencida de que la persona que lo representa está en el barrio. De hecho, por ahí hay una foto muy particular que me llegó hace un par de días, porque me inscribo al Consejo de la Ciudad de Barranquilla con una persona que yo admiro profundamente, que yo considero que personifica el perfil ideal que siempre ha hecho crecer a la ciudad de Barranquilla, que es Alejandro Char, un tremendo tipazo que puso esta ciudad en el radar y que hoy nos muestra muchos indicadores, nos muestra el camino para seguir creciendo. Alejandro nos coge y nos alza la mano, y muchas personas, al día siguiente yo estoy en la tienda de mi casa, en la esquina, alguien me toma una foto como, hey, este no es el pelado que está haciendo política, que va al consejo con Alejandro Char. O sea, son cosas bacanas que están pasando, pero al final yo pienso que soy una persona muy madura para entender cuál es la función, cuál es el motivo, cuál es el propósito de que yo llegue a un espacio de estos. Está la posibilidad de que te puedas mudar. Hoy no, hoy yo estoy ahí, pero son cosas que... Ajá, o sea, todo lo que me respondiste, está la posibilidad de que te puedes mudar. Hoy me quedo en el barrio de La Manga porque soy completamente pero feliz. yo pregunté si quedabas. No, si quedo, yo me quedo en el barrio de La Manga. No, yo me quedo en el barrio de La Manga. Abierta en la respuesta. No, yo me quedo, si me la haces así como particular, si quedo, me quedo en el barrio de La Manga. En el futuro no sé qué va a pasar con mi vida. Yo, por ejemplo, yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en Suiza, yo he estado en muchos países, ¿no? Entonces siempre he vivido en Bogotá, he vivido en Cali, también he estado trabajando en muchas ciudades por temas de derechos humanos con Naciones Unidas. Cuando regreso de Suiza, me vengo a Colombia, trabajo en Bogotá un tiempo y después me envían a Cali, donde conozco la situación de Buenaventura, del Cauca, de Tumaco, todo lo que es el litoral pacífico, esa otra famosa Colombia, una Colombia profundamente desigual. Entonces siempre he sido una persona que me adapto a todo. Bueno, no te voy a preguntar más de eso porque va a parecer que te quiero corchar. No. Porque, ¿qué? Hombre, si estás trabajando en Bogotá, pues vas a vivir en Bogotá. Pero la pregunta era si quedabas al consejo. Como estás en el consejo, estás en Barranquilla. Entonces la pregunta era si te mudabas estando aquí. Me quedo en el barrio de La Manga. Estoy feliz en La Manga. Ok. Bueno, ¿alguna cosa que le quieras decir al público que te está viendo? No sé, algún consejo que le quieras dar a los jóvenes. Cualquier cosa que le quieras decir a la persona que en estos momentos nos está viendo. Yo realmente lo que quiero decirle a todos los pelados de los barrios, a las familias, a los amigos, a las amigas que nos están viendo, es que siempre hay que soñar. Hay un hombre que se llama, o hubo un hombre que se llamó Martin Luther King, un gran soñador. Ese fue el que te dio la beca. No. El nombre de la beca es él, bueno. Pero en su historia hay algo muy particular. Siempre a sus 25, 6 años, encauzó un sueño muy bonito. Su sueño era que este país, que Estados Unidos, que el hemisferio occidental tuviera igualdad de oportunidades, que las personas pudieran crecer sin distingo por su color de piel. Y esa historia a mí me ha inspirado mucho. Entonces yo siempre invito a las personas a soñar, porque cuando uno sueña, uno tiene la posibilidad de levantarse cada mañana convencido de que va por algo en su vida. Entonces el mensaje es eso, que hay que soñar, que hay que apostarle a la educación. Otro mensaje fundamental: la educación es todo para nuestras vidas. La educación puede convertir el hijo de un vendedor ambulante en médico. La educación puede convertir el hijo de una vendedora de boya en abogado. O la educación puede convertir el hijo de una madre comunitaria, Dios mediante, en concejal de la ciudad de Barranquilla. La educación es supremamente poderosa. La educación nos hace iguales con todo. La educación permitió que un pelado del barrio La Manga llegara a Naciones Unidas. Aprendió inglés, se formó y nunca me cuestioné ni me cuestionaron en ningún lugar. Es que yo fui a un colegio público. Yo me gradué de Lebardo Turizo Palencia
en el barrio La Esmeralda. Y nunca nadie me ha cuestionado que si vengo a un colegio público o un colegio privado, porque para mí la educación siempre ha sido todo. Y la de Barranquilla siempre ha sido la de mejor calidad. Ok, ok. Bueno, mi hermanito, muchísimas gracias. Recuérdale a la gente tus redes sociales para que el que quiera chequearte, ir a buscarte y constatar lo que estás diciendo, vaya y te busque. Un abrazo primero a mi familia, a todos mis amigos, a mi esposa y a mis dos mágicas princesas. Tengo dos hijas, Ani y Salomé, las cuales son mi principal motor de inspiración todas las mañanas, que las amo profundamente. Y a los amigos les pido que me busquen en las redes sociales Estefanel Gutiérrez con E al inicio, Estefanel Gutiérrez Pérez en Instagram, Twitter, Facebook, y allí puedan descubrir un poco de cómo nosotros venimos inspirando y motivando a mucha gente en los barrios y para los barrios de la ciudad de Barranquilla, porque todo es posible. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias por aceptar la invitación que te hice, porque me pareció que tu historia era muy importante que la gente la supiera. De verdad, no quería darle un tinte político, pero había que hablar de eso, porque el hombre tiene una muy bonita historia y en este momento está buscando una oportunidad en el Consejo. Entonces, usted vota por lo que usted quiera, pero ya está escuchando la historia del hombre y decide si quiere votar por él o no. Yo no le digo que vote por él, usted escucha lo que él dice y si usted le nace y quiere votar por el hombre que está allá, pues lo hace. Ya, yo quería que usted conociera su historia, que me pareció muy asombroso, así como yo sé que algunos de los que están viendo aquí dirán, no, joder, este man del barrio de La Manga ha hecho todo eso. Sí se puede, sí se puede. Si él puede, todos podemos, ¿cierto? Así es, todo es posible. Ok, bueno familia, muchísimas gracias por estar aquí en un capítulo más de Charlando con Jonathan Flores y vamos a seguir invitando gente firme y con buenas historias. Un aplauso para Estefanel.